Bienvenidos a un nuevo HD Online. Un gusto poder saludarles y reencontrarnos nuevamente esta semana. El 31 de octubre celebramos el Día de las Iglesias Evangélicas y Protestantes en Chile. Es una conmemoración que hace referencia a la Reforma Protestante de Martín Lutero. El 15 de octubre de 1517, él clavó esas 95 tesis, que son la base de nuestra fe. A lo largo de los años, desde la colonia en Chile, ha sido de mucha lucha el poder gestar los espacios necesarios para manifestar la fe en nuestro país. Con la ayuda de los primeros independentistas se empezó a generar este espacio. Y gracias a Dios, con el largo de los años ha habido un gran crecimiento también de la iglesia protestante y evangélica. Hoy actualmente tenemos un 18% de la población que profesa esa fe según la última encuesta Bicentenario. Entonces, amados, esto ha ido gestando a lo largo de los años y creo que es una muy buena oportunidad hoy de poder analizar nuestro caminar cristiano y poder tomar nuestra fe y decir: Señor, yo quiero en esta hora seguirte, quiero subir contigo, Jesús, quiero ir donde tú vas, Jesús, quiero comprometerme contigo. Yo creo que son las raíces de nuestra fe, el volver a lo sencillo, el volver a reencontrarnos cada día con Jesús y caminar con Él como lo hacían los primeros discípulos. Entonces, amados, vamos a adentrarnos en el texto que se encuentra en el libro de Lucas, capítulo 18, y vamos a leer 4 versículos, del 31 al 34. Dice así la palabra del Señor. Tomando Jesús a los 12 les dijo: He aquí, subimos a Jerusalén, y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre. Pues será entregado a los gentiles, y será escarnecido y afrentado, y escupido. Y después que le hayan azotado, le matarán. Mas al tercer día resucitará. Pero ellos nada comprendieron de estas cosas, y estas palabras eran encubiertas, y no entendían lo que les decía. Amado, en el texto que acabamos de leer, que vamos a emplear el día de hoy para extraer algunas enseñanzas respecto a nuestro caminar cristiano, nos llama la atención primero la cercanía de Jesús. Jesús era muy cercano con sus discípulos. Estaban allí y los juntó en ese momento y les dijo: vamos a subir a Jerusalén. Era un tiempo importante para Jesús, era un tiempo de cumplimiento de palabra, de cumplimiento de promesas, de entrar en un proceso muy, muy difícil y duro. Y él quería estar junto a sus 12, estar junto a los cercanos, junto a sus discípulos. Y el rol de ellos era fundamental, el estar allí, haber caminado, haber comido con Jesús, haber participado en las actividades diarias, haber visto las manifestaciones de la gloria de Dios en la vida de Jesús. Y la verdad es que esos 12 yo creo que nos representan muchas veces como somos nosotros. Yo creo que la naturaleza humana con el paso de los años no ha cambiado. Y realmente nos vemos reflejados como esos 12. Recordemos así rápidamente, dentro de ese grupo había uno que amaba profundamente a Jesús y que se recostaba también en su pecho. ¿Quién era? Juan. Uno también que lucraba con el pueblo. Que era cobrador de impuestos, pero sin embargo él dejó todo por seguir a Jesús. Será Mateo. Recordemos otro impulsivo, le dijo: Señor, yo te seguiré, aunque los otros te dejaren, yo estaré contigo. Declaró esa tremenda palabra, pero posteriormente le negó. ¿Quién era? Pedro. Otros también que amaban los primeros lugares, que querían estar allí, ejercer cargos de liderazgo, pero no para ayudar a su prójimo o para ayudar a la gente, simplemente para tener un mayor estatus, estar más cerca de Jesús. Y estos eran los hijos de Zebedeo, Jacobo y Juan, etc. Y en su forma de ser, en sus personalidades, muchos nos vemos también reflejados en nuestras debilidades, pero también en nuestras fortalezas. Somos así. Y lo que hace Dios es que efectivamente Él no usa gente extraordinaria. Usa gente común y corriente como tú y como yo. Y aún así es capaz de llevar su obra adelante a través de los siglos. Ese es Dios. Ocupa gente normal, gente común y corriente, para hacer cosas extraordinarias.
Amados, entonces aquí nos damos cuenta de cómo Dios opera. Y nos viene siempre la duda, ¿será que Jesús escogió mal entonces? ¿Quién hubiese escogido un Judas? Que la Biblia nos dice que él sacaba plata también de lo que estaba destinado para la comida del grupo, para las reservas. Él llegaba, tomaba dinero de allí. Y no tan solo eso, a la primera oportunidad que tuvo fue y entregó a Jesús. ¿Hubiésemos escogido nosotros a alguien para que estuviera cerca nuestro con esas características? Y la verdad es que eso demuestra lo que estábamos comentando. Jesús no es que escogiera mal. Él escogía gente común y corriente, gente con limitaciones, gente con dificultades, gente que hacía las cosas mal y se equivocaba, pero sin embargo con esa gente Él lograba salir adelante y lograba llevar a cabo todo su propósito. Es maravilloso cómo Dios actúa también en medio de nuestras limitaciones para llevar su obra a través del tiempo. Amados, una de las primeras frases que dice este texto que acabamos de leer, dice, tomando Jesús a los 12. Y la verdad es que cuando Dios toma a alguien, es su mano obrando en cada uno de nosotros, obrando en su creación, extendiendo su mano y participando activamente en nuestros procesos. Muchas veces pensamos que Dios es como lejano, que Él está por allá arriba en un trono y que no participa de nuestra vida cotidiana. Sin embargo, Dios es tan activo en cada una de nuestros procesos, de las situaciones en las cuales participamos diariamente, de las decisiones que tomamos, de las actividades que realizamos. Es un Dios tan cercano que Él participa y toma parte en cada una de nuestras decisiones. Ahora, el entrar en este tiempo de procesos no es fácil. El camino con Jesús no es fácil. Y el que lo haya pintado distinto, la verdad es que es publicidad engañosa. Porque implica renuncia, implica transformación, es profundo el camino con Jesús. Si nosotros caminamos con Él, no es para ver lo que Él está haciendo, es para participar en un proceso de transformación de nuestra vida para parecernos más a Él. Que vaya mudando, quitando cosas, malos hábitos, dificultades, malas decisiones, etc. Prioridades erradas también en nuestra vida. Es un proceso de transformación el acercarse a Jesús. Cuando Jesús nos toma, empieza ese proceso en nosotros y nos transforma y nos da allí cada día transformando nuestra vida. Entonces, vamos entendiendo que Dios participa con nosotros y camina en estos procesos. No es que Él se aparte y nos deje solos. Ya el Salmo 23, verso 4 nos dice lo siguiente: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. O sea, la palabra de Dios no nos dice que no vamos a atravesar esos valles de sombra y de muerte, sino que por el contrario, nos promete que Jesús va a estar cuando pasemos por esas dificultades, cuando pasemos por esos procesos que son desagradables, cuando pasemos por esos momentos difíciles, por esos tiempos de luto. Lo que nos promete Dios es que Él va a estar con nosotros y va a transitar ese valle junto a nosotros. Esa es la confianza que tenemos como hijos de Dios. Entonces, amado, en este tiempo es un tiempo propicio para dejarnos tomar por el Espíritu Santo. Él fue el que Jesús dejó al Espíritu Santo para guiar a su iglesia, para dirigirla, para procesarla, para tratarla y para hacer que ella cumpla el propósito establecido por Dios. Dejémonos tomar por el Espíritu Santo. Hechos 1:8 nos dice: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Solo con el poder del Espíritu Santo podemos ser efectivamente testigos de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas y de su obra a través del tiempo. Entonces, no podemos entender los procesos de nuestra vida. No podemos enfrentar y vencer las distintas situaciones en la vida sin la intervención del Espíritu Santo. Él es el que nos da el poder para triunfar. Él es el que nos guía. Él es el que sabe todas las cosas. Y asegúrate de ser tomado por el Espíritu Santo, pues es la única garantía que tenemos de que vamos a poder terminar los procesos en los cuales vamos atravesando en nuestra vida. Ahora, lo siguiente que me llama la atención: ¿a quién tomó Jesús para ir a Jerusalén? Dice, tomando a los 12.
La verdad es que la Biblia nos señala que las multitudes seguían a Jesús. Había mucha gente a su alrededor siempre, permanentemente, viendo las maravillas de lo que él hacía, disfrutando de los panes y los peces que eran multiplicados, etc. Había mucha gente a su alrededor. Sin embargo, amados, no basta con ser multitud para conocerle. Solo quienes son íntimos, solo quienes caminan con él día a día le conocen. Solo quienes entran en un proceso de intimidad con él, de búsqueda constante y diaria. Las multitudes, como decíamos, se alimentan de los panes y los peces. Pero los que son discípulos se sustentan de la palabra que sale de la boca de Dios. Eso es lo que los mueve, eso es lo que los alimenta, es lo que los sustenta día a día. Y están permanentemente inquietos buscando palabra que salga de la boca de Dios para ser edificados, ser fortalecidos en fe y seguir avanzando en el cumplimiento de sus propósitos. Amados, Jesús tomó a esos 12, no a la multitud. La enseñanza entonces, amados, la palabra, la confianza, el compartir, la revelación de lo que habría de suceder, todo eso está reservado para los íntimos. Y en Mateo lo expresa muy bien cuando dice lo siguiente: viendo la multitud, subió al monte, y sentándose Jesús, vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba. ¿A quién les enseñaba? ¿Les enseñaba a la multitud? Le enseñaba a los discípulos. La intimidad es para los cercanos a Jesús. Entonces aquí es donde surge la pregunta para nuestras vidas: ¿somos multitud o somos discípulos? ¿Cómo estamos caminando? ¿Estamos viendo a Jesús de lejos o efectivamente estamos cercanos a Él en intimidad, compartiendo día a día nuestra vida? Seamos discípulos, no multitud. Amados, de aquí llegamos al centro del tema. Tenemos a Jesús, tomó a los discípulos y les dio una instrucción y les dijo: ¿saben? Subimos a Jerusalén. Amados, el subir a Jerusalén implica iniciar un camino difícil, un camino complejo, nada agradable. Él iba a ser entregado, iba a ser muerto en aquel lugar. Entonces para él era entrar en un proceso difícil, en un camino complejo. Él iba a sufrir, iba a padecer, iba a enfrentar las luchas que nosotros siempre queremos evitar. Y Jesús les dijo: he aquí subimos a Jerusalén y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre. Siempre rehuimos, amados, subir con Jesús. Y la verdad es que tal vez sea por temor a perder nuestro propio bienestar, tal vez porque implica renuncia, pero rehuimos el subir con Jesús, el entrar con Jesús en esos procesos. La verdad es que en el fondo sabemos, y no podemos hacernos los tontos, de que con Jesús no se trata de lindas palabras, lindos discursos. No se trata de caminar viendo las obras que Él realizó. Cuando subimos con Jesús, empezamos a darnos cuenta de que necesitamos ser transformados. Se trata de que tenemos que encontrarnos con Él en profundidad y dejarnos moldear por sus manos. Y allí, cuando empezamos a subir con Jesús, nos damos cuenta de que no era para ser expectantes del proceso de Jesús, para empezar a ver qué era lo que iba a acontecer con Él. Nos damos cuenta que el camino de Él empieza a ser nuestro camino. Nos damos cuenta de que nuestra vida empieza también a ser procesada y empezamos a entrar en tiempos de proceso, también tiempos de transformación para nuestra vida. Si subimos con Jesús, no subimos para ser expectantes de lo que a Él iba a pasar. Si subimos con Jesús es para entrar en procesos también con Él. Amados, entonces, el subir con Jesús es un privilegio. Es parte de ser sus íntimos. Es una inmensa honra el poder entrar con Él en este tiempo de proceso. Y sabemos que el entrar con Jesús, el subir con Jesús, va a traer gran crecimiento también para nuestras vidas. Otra característica especial es que el subir con Jesús implica caminar con Él en el proceso. Es confiar también en Él. Es confiar que su mano es suficiente para infundirnos valor, para infundirnos confianza cuando no vemos nada. Es saber que su abrazo va a estar allí,
aunque le neguemos, cuando nos equivoquemos, cuando fallemos, cuando desertemos, siempre va a estar Él allí con nosotros, va a estar su abrazo esperándonos siempre. Entonces, amados, el subir con Jesús trae el cumplimiento también de las cosas que están en el corazón de Dios para ti y para mí. ¿Anhelas eso? Propónete entonces subir con Jesús cada día. No rehuyas de los procesos, sé valiente para enfrentarlos. ¿Y cuál era el proceso de Jesús? El proceso de Jesús iba a ser muy complejo. Dice el verso 32 y 33, pues será entregado a los gentiles y será escarnecido y afrentado y escupido, y después que le hayan azotado, le matarán, mas al tercer día resucitará. Cuando entramos en estos procesos con Jesús, nada ni nadie nos puede forzar a ingresar en estos procesos. El enemigo no tiene autoridad para obligarnos a entrar en tiempos de proceso. Recordemos lo mismo que le pasó a Pedro, que dice en el libro de Lucas lo siguiente: dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Dios permite y muchas veces autoriza que ingresemos en estos tiempos de proceso difíciles para nuestras vidas, pero para testimonio de victoria para nuestros hermanos una vez que salgamos de ese proceso. Entendamos entonces estos tiempos que son complejos y vivámoslos con autoridad, vivámonos parándonos con firmeza también en los tiempos de dificultad. Que nuestra fe no decaiga, fortalezcámonos y afirmémonos en el Señor. Y esa es la oración de Jesús. Yo he orado, he pedido para que tu fe no decaiga. Que aún en tiempos de dificultad, aún en tiempos de valle de sombra, podamos permanecer firmes y fuertes, arraigados en el Señor. Entonces, amados, ¿cuáles eran los pasos? Jesús iba a ser entregado, iba a ser puesto bajo autoridad de otra persona, iba a ser escarnecido, se iban a burlar de él, iba a ser afrentado, iba a ser insultado, ofendido, iba a ser escupido, humillado, iba a ser azotado, golpeado también con látigo y iba a pasar la muerte. Amados, pero posterior a la muerte, este versículo nos dice, más al tercer día resucitará. Y había una promesa en este versículo, una promesa potente de que aún después del proceso, pasando estos tiempos complejos, estos tiempos dificultosos, esos tiempos que eran de mucho dolor también, si subimos junto a Jesús, no es una invitación, como decíamos, para ser espectadores, amados. Es por el contrario, una invitación para ser parte del proceso que Dios está tratando en nuestra vida. Así, los discípulos vivieron sus propios procesos internos cuando pasaron este tiempo con Jesús y subieron con Él. Para más claridad, veamos un ejemplo de Pedro. Pedro lo conocemos como era antes, por el texto bíblico, como era antes del proceso. Era entusiasta, era ferviente, era impulsivo, incluso atrevido, pero fue el primero que dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y también fue el mismo que dijo, yo jamás te abandonaré, aunque los otros te dejaren, yo estaré contigo, Jesús. Ese era el Pedro. Antes del proceso, Pedro se creía firme, pero al subir con Jesús, fue confrontado en todas sus creencias. Y recordemos, Pedro niega a Jesús 3 veces. No tan solo eso, una vez que toman preso a Jesús, Pedro es confrontado. Y la primera vez dice, no, yo no lo conozco, y lo niega. La segunda vez jura de que no lo conoce. Y la tercera vez, dice el texto, maldice incluso negando a Jesús. Y allí fue cuando canta el gallo y él se da cuenta de lo que había hecho. Y vienen las lágrimas en sus ojos y empieza a darse cuenta de que había negado al que juró defender. Ese fue Pedro. Yo creo que jamás pensó que iba a traicionar al que amaba, al que había prometido defender. Y no fue la historia de Pedro, no terminó allí. Pedro, dice el texto, que él
se sintió morir, sintió que defraudó a Dios, sintió que ya su ministerio, su llamado, su comunión, todo había muerto. Ya no quedaba absolutamente nada después de haber defraudado al maestro. E incluso dice el texto que él regresó a su antiguo oficio, es decir, a pescar. Regresó a pescar. Y fue aquella noche en la barca junto a los otros discípulos. Y estaban allí pescando y no pescaron absolutamente nada. Pero la palabra de Dios nos enseña que Dios es Dios de oportunidades. Allí, amados, en la muerte, cuando ya no ves absolutamente nada de tu ministerio, de tu llamado, de tu propósito, incluso de tu comunión con el Señor, cuando sientes que le has negado, sientes que le has defraudado, hay una noticia de parte de Dios, que todo proceso tiene su fin. Y es allí cuando en medio de ese proceso, de ese sufrimiento, de esa desesperanza, empiezas a ver a Jesús nuevamente. Pedro estaba en la barca, como dijimos, estaba pescando sin haber obtenido nada. Y de repente aparece Jesús en la playa, sin que ellos le pudieran conocer. Y les grita hacia la barca y les dice, ¿tienen algo para comer? Y ellos le dicen, no tenemos nada. Y Jesús le dice, pero tiren la red al lado derecho de la barca y hallarán. Y ellos lo tiran e inmediatamente se llena de peces. Y allí es cuando Juan reconoce a Jesús y le dice a Pedro, y Pedro no puede creerlo, se tira abajo de la barca y va corriendo hacia Jesús. Y la verdad es que se encuentra no con un Jesús que lo va a juzgar. Se encuentra con un Jesús que había preparado unos leños, había hecho una fogata, había pan calentándose y tenía pescado y les había preparado para comer. Y les dijo, traigan más pescado y pongamos acá para comer juntos. Ese es el Jesús. Amado, aun cuando hayas defraudado, sientas que hayas defraudado a Dios, sientas que le hayas negado, sientas que te hayas apartado de tu propósito, que hayas perdido las esperanzas, que tu llamado ya no esté vigente, te encuentras con un Jesús en la playa que te está esperando y te dice, come, fortalécete porque largo camino te espera, porque no he dejado la obra que he preparado para ti, mis sueños para ti no se han acabado. Ese es el llamado de Dios. Afírmate, fortalécete, aliméntate, porque largo camino te espera. Porque viene mucha obra de Dios que vas a hacer. Vienen muchas personas a las que les vas a hablar. Viene mucho propósito de Dios para cumplir. Ese es el Jesús al que servimos. Y allí viene un proceso de restauración más profundo por el corazón de Pedro. Allí es cuando Jesús le pregunta 3 veces si le ama. Y Pedro responde, tú sabes, maestro, que te amo. Había dolor en su corazón, producto de la traición. Amados, asegurémonos de ser valientes para seguir a Jesús. Su proceso, amados, el permanecer con Él fiel, el soportar las circunstancias, el dejar que Dios obre en cada una de nuestras áreas. Porque sabemos que si pasamos el proceso, áreas en nuestra vida van a ser resucitadas también. Ahora, la pregunta que nos surge es por qué le pidió 3 veces Jesús, le preguntó 3 veces si le amaba. Es porque la verdad Jesús quería sanarlo definitivamente. Así como 3 veces Él lo había negado, 3 veces también tenía que declarar con su boca que lo amaba y que las cosas eran nuevas también. Y ese fue el tiempo de subir y permanecer con Jesús en el proceso. Un tiempo que dio fruto, porque el Pedro que salió de ese proceso era muy distinto a aquel que entró. Y para concluir nos dice lo siguiente la palabra, pero ellos nada comprendieron de estas cosas. Y esta palabra les era encubierta y no entendían lo que se les decía. Y la verdad, ninguno de los discípulos sabía lo que iba a acontecer. No sabían lo que iba a pasar. No comprendían que entraban juntamente con Jesús en un proceso en que su vida iba a ser probada. Muchos de ellos huyeron, arrancaron, muchos se desanimaron,
Muchos pensaron que ya se había acabado todo con la muerte de Jesús. Habían perdido sus esperanzas. Y este es el llamado que Dios está haciendo a la iglesia en esta hora. Debemos ser una iglesia entendida, una iglesia que conozca los tiempos de Dios, que sepamos cuando Dios está moldeando nuestras vidas como arcilla, está metiendo sus manos en nuestra vida, en nuestro corazón, en la iglesia, está trabajando profundamente en ella. No podemos permitir que pasen los años y que no escuchemos de su voz. No podemos permitir que sigamos tapándonos nuestros oídos a la voz del Espíritu Santo. Porque Él es el encargado de traer toda luz. Él revela lo oculto del corazón. Entendamos entonces, amados, que estos procesos son permitidos por Dios, pero van a dar resultado una gran victoria. Como dijimos, el Pedro que salió del proceso no se comparaba con aquel que entró. Entonces no desmayes, no abandones tu proceso. Sé fiel con aquel que te llamó. Sube con Jesús en esta hora. Experimenta las dificultades, experimenta los tiempos de proceso, porque sabemos que vas a resucitar, pero como un hombre y una mujer llenos de fe y llenos del Espíritu Santo de Dios, llenos de confianza en el Señor. Yo creo que ese es el llamado que Dios está haciendo en este tiempo a la iglesia. No a tener más o menos tecnología o a tener más o menos recursos. Lo que Dios está buscando de nosotros es que volvamos a caminar y a subir con Él como lo hacían. Que seamos una iglesia acostumbrada a pagar el precio. Que digamos, Jesús, aquí estamos, subimos contigo. El proceso es difícil. Van a haber situaciones complejas, pero aquí permanecemos junto a ti. Ayúdanos a no caer, Señor. Y si alguna vez nos apartamos de tu corazón, espéranos en la playa, Señor. No nos dejes, papá, como iglesia. No nos dejes, Señor. Restaura nuestra comunión contigo, Señor. Espéranos en la playa, Señor. Y restaura nuestra vida, Padre, para servirte como tú lo esperas, Señor. Por eso en esta hora, Señor, anhelamos disponernos en tus manos, Señor, como iglesia, para que tú hagas la obra preciosa y a través de los años sigas extendiendo el reino, Señor. Gracias, Señor. Tengamos un tiempo de oración especial. Quiero orar por cada una de las familias que están allí representadas. Amado Señor, en esta hora, papá, nos disponemos en tus manos, Señor. Nuestro carácter no dista mucho, Señor, de aquellos 12, papá. Y te pedimos perdón en esta hora, Padre, porque muchas veces te hemos negado con nuestras actitudes, con nuestras decisiones, con nuestras prioridades también, Padre. Pero en esta hora, Señor, nos afirmamos en fe, nos fortalecemos en fe, Señor. Y queremos subir contigo, Jesús. Entrar en estos tiempos de proceso también como iglesia, Padre, y ser fortalecidos en esta hora, porque sabemos que los que perseveren, Señor, van a salir y no se van a comparar a cómo entraron, Señor. Van a ser hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo y fortalecidos en fe, Señor. En esta hora, papá, queremos subir contigo, Jesús. Queremos ser entendidos en los tiempos también como iglesia, Padre. Entender cuál es tu obra en este tiempo, qué es lo que pretendes, cómo lo estás haciendo, Señor. Y ayúdanos, Señor, a que nuestro trabajo, Señor, en la obra, en el ministerio, en nuestras familias, Señor, pueda dar el fruto que tú esperas, Señor. Un fruto abundante, Señor, para que hayan hombres y mujeres, Señor, no convencidos del Evangelio, sino transformados por el Evangelio, Señor. Nos disponemos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amados, un gusto de poder conectarnos nuevamente con esta pequeña enseñanza. Sé que Dios ha hablado, primeramente a mi vida y sé que lo hará contigo también. Permanezcamos firmes y fuertes en los procesos porque van a dar un fruto abundante en cada uno de nosotros. Que el Señor bendiga a cada una de sus familias, que puedan tener una semana guardados y protegidos por Él. Y que cada uno pueda fortalecer en fe sus altares familiares de oración y su tiempo de intimidad con el Señor, porque eso es lo que genera las fuerzas para enfrentar el día a día. Les bendigo en esta hora y nos reencontramos nuevamente en otro HD Online.